Bueno, vamos a ver algunas cositas del amplificador diferencial. Eh, Como para que se lleven los conceptos fundamentales sobre este dispositivo, que en definitiva es un circuito conformado por dos BJT o dos MOSFET, pueden ser también, y que en definitiva es, continuando con lo que habíamos visto en la clase pasada de configuraciones especiales, donde habíamos analizado un poquito la configuración Darlington, la configuración Cascodo, y habíamos visto que a través de armar un circuito con dos BJT podíamos lograr o encontrar características o potenciar características de un circuito con una monoetapa. Y en este caso particular, este amplificador conformado, repito, por dos BJT o dos MOSFET, tiene la particularidad de que se utiliza mucho en electrónica, a tal punto que es el corazón o la etapa de entrada del amplificador operacional. El amplificador operacional es uno de los amplificadores que ustedes van a trabajar el año que viene en la materia electrónica aplicada 2, y van a utilizar al amplificador operacional como una caja negra desde el punto de vista el estudio del circuito adentro. Es un circuito importante, con muchos elementos. Pero la etapa de entrada de este amplificador es un amplificador diferencial. Básicamente el amplificador diferencial es un dispositivo que tiene dos entradas y también tiene dos salidas. El circuito, vamos a ver si lo... Acá está. Vamos a llevarlo. Entonces el amplificador diferencial es esa configuración que están viendo ahí. Si ustedes observan este circuito, básicamente son dos BJT conectados, enfrentados, podríamos llamarlos de alguna manera. Tienen la particularidad de que sus emisores están conectados entre sí y las bases de los dos transistores conforman las dos entradas. Es decir, si el amplificador es esta caja negra que está acá, este triángulo, bueno, tiene dos entradas que son las bases correspondientes de los BJT y tiene dos salidas. ¿Por qué dos salidas? Porque podemos ver que tiene una salida en el colector de uno de los BJT y la otra salida está en el otro colector del otro BJT. Fíjense una cosa interesante, que acá se conecta a menos VEE, no a tierra, sino acá hay que poner una fuente negativa. Después van a ver que esta resistencia RE, cuando uno lo empieza a analizar y a estudiar al dispositivo, recuerden que cuando nosotros analizábamos el BJT en la monoetapa, empezamos a encontrarle soluciones para que el circuito mejorara, como por ejemplo habíamos llegado a que la configuración de 4 resistores en la polarización era la mejor, que cuando se le ponía un capacitor en la resistencia de emisor mejoraba la estabilidad. Bueno, y así fuimos encontrando, puliendo el circuito hasta lograr un circuito óptimo. Acá va a pasar algo similar y vamos a ver que después esta resistencia R se reemplaza por una fuente de corriente. Obviamente que tiene su correspondiente explicación. Una de las particularidades que tiene esta configuración es que, como ustedes pueden ver, es un circuito que no tiene capacitores.
es un acoplamiento directo, digamos, porque es un circuito que se va a usar para amplificar todo tipo de señal, desde frecuencias muy bajas, diríamos que continua, hasta frecuencias de audio. Dependiendo de cómo conectemos ¿Cómo haces entonces para aislar las fuentes que vos vas a tener que alimentar de tus señales y esas cosas así? ¿Qué fuentes? No, ya lo vi, ya lo vi. ¿Está? Porque no sé a qué fuente te referís. Si son las de continua, son fuentes de continua, no tiene No, nada que ver. pues ya me di cuenta igual. Bueno, ahora vamos a analizarlo con más detalle. Bien, entonces como yo les decía, dependiendo cómo yo conecte las entradas de este dispositivo, se pueden encontrar distintas configuraciones. A saber, hay una de la primera que vamos a estudiar, se llama entrada sencilla. ¿Y qué significa eso? Significa simplemente que yo puedo ingresar una señal al dispositivo, al amplificador diferencial, ¿sí? Recuerden que adentro de este triángulo están los BJT, esos apareados que vimos recién. Yo puedo ingresar una señal por una base que le vamos a llamar base positiva y la otra negativa. Entonces, cuando ingreso por la pata positiva y la otra pata la conecto a tierra, se dice que tengo una configuración sencilla. Como estoy ingresando la señal por la pata positiva, la salida va a estar en fase, con la señal de entrada. Amplificada, obviamente, porque esto es un amplificador. Entonces, fíjense que la señal está de salida está amplificada, en fase con la señal de entrada. También puede ser que haga al revés, que conecte la entrada en la pata negativa del amplificador y la otra va a tierra. Bueno, la señal de salida va a estar amplificada pero desfasada a 180 grados. Eso sería una configuración que se llama sencilla. También puede pasar, esto está en el capítulo 10 del Boyle, está, ¿sí? Si quieren después para mirarlo. Puede pasar que yo ingrese la misma señal, fíjense que no la estoy relacionando con la tierra, simplemente pongo la señal entre la pata más y la pata menos, ¿sí? Esto se llama entrada diferencial y esta suele ser la utilización más común del amplificador diferencial, es decir, cuando yo ingreso la señal al amplificador sin referenciarla a tierra. Y la otra posibilidad es que en vez de ingresar así sin referenciar la tierra, ingrese dos señales distintas referenciadas a tierra. Ahora, si ustedes observan, la señal de entrada del amplificador, en definitiva, es la resta de estas dos señales. O en este caso, ¿sí?, se llama la señal diferencial, directamente como está ingresando ahí a la pata más y a la pata menos. Y en este caso particular estamos analizando una sola salida, ¿sí? Una sola salida. Si yo analizo el circuito del amplificador diferencial, acá lo que estoy haciendo es ingresando la señal por acá y esta poniéndola a tierra o al revés, y cuando considero una sola señal estoy considerando la salida acá respecto a tierra. Este colector no lo considero, ¿sí? No saco salida de acá. Eso es cuando considero una sola salida. Si considero las dos salidas, como en este caso, ¿sí?, ahí sí considero los dos colectores, ¿sí?, que sería el caso acá. Fíjense, cuando considero las dos salidas estoy considerando los dos colectores. Bien. Esto obviamente que se entiende bien cuando lo hacen con el amplificador operacional.
Ahora vamos con el amplificador, o sea, ¿por qué lo planteo como el amplificador diferencial? Perdón, operacional, porque, repito, el amplificador diferencial es el corazón del amplificador operacional. Entonces, se entiende por ahí mejor empezando por ahí. Bien, vamos con el amplificador diferencial. Esto que está explicando acá es lo que acabo de decir, o sea, cuando tenemos una señal de entrada cualquiera a las dos entradas, se dice que es una conexión sencilla, la conexión doble o la conexión de modo diferencial y de modo común. No se preocupen por esto, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Bien, vamos a analizar un poquito el circuito. Vamos a hacer antes vamos a hacer una cosita. A ver, aguárdenme un segundito. Aguárdenme un segundito. Acá. Acá. Perfecto. A ver. Vamos a ver que existen la señal, digamos, las señales que ingresan al amplificador diferencial. La vamos a poder definir, a esa señal que ingresa, la vamos a poder descomponer de dos maneras. Una señal que vamos a llamar señal de modo diferencial y otra señal que vamos a llamar señal de modo común. ¿Sí? Entonces vamos a definir una señal de modo diferencial y una señal de modo común. ¿Qué son cada cosa? Bueno, la señal de modo diferencial, como ustedes ven, son las restas de las dos señales que entran a la entrada. Y la señal de modo común es las mismas señales sumadas dividido 2, es decir, como el promedio. ¿De qué señales estoy hablando? Y bueno, estoy hablando de las señales que ingresan al amplificador diferencial. Es decir, estas señales que ingresan acá, esta y esta, ¿sí? Yo las puedo plantear como una señal de modo diferencial, es decir, yo voy a decir que existe una señal de modo diferencial que es igual a la resta de BI2 menos BI1, mirando cómo está ahí, ¿no? ¿Sí? Y vamos a encontrar que existe una señal de modo común que es igual a BI2 más BI1 dividido 2. ¿Sí? Si yo hago esta operación algebraica, obtengo una señal de modo diferencial y una señal de modo común. Ahora bien, fíjense, vamos a operar un poquito algebraicamente con esto. Vamos a operar un poquito algebraicamente con esto. Fíjense, si yo de 1, esta vamos a llamarla 1. Y a esta la vamos a llamar 2. Si yo en 1 digo despejo B2, yo despejo B2, entonces ¿qué me va a quedar? Que B y 2, vamos a llamarla directamente B2 para... Ya sabemos que son señal de entrada. Vamos a escribir acá que B y 2 la vamos a llamar ya B2 para trabajar más sencillo. Y B y 1 vamos a llamarla directamente B1. Así la cosa resulta más fácil. Entonces miren, vamos ahora a expresar vamos a expresar estas señales en función de BD y BC. Voy a escribir acá que BD se llama señal
modo diferencial. Vamos a escribirla. Tengan un poquitito de paciencia. No se enojen. Así queda más claro. B va. BD es señal de modo diferencial. Y BC es señal de modo común. Entonces, vamos a expresar estas señales en función de BD y BC, o sea, BI1 y BI2 me va a quedar en función de estas dos señales. Bueno, a ver, empecemos. Vamos a despejar de 1 despejo B2, entonces me queda que B2 es igual a BD más B1. ¿Sí? Y de 2, esto es de 1, y de 2, fíjense, me va a quedar que 2 veces B común es igual a B1 más B2. ¿Sí? Entonces, de acá me va a quedar que 2BC menos B1 es igual a B2. Bueno, de acá, igualando, ¿qué me queda? Igualando 1 y 2, me queda que BD más B1 es igual a 2BC menos B1. Bueno, espero que salga. Bien, bien. Entonces, despejo de acá. Entonces me queda que BD menos 2BC, este lo paso restando, es igual a menos 2B1. Entonces, despejo B1 y me queda que B1 es igual a que este 2 pasa dividiendo para acá negativo, entonces me queda que es igual a BC ayúdenme, menos un medio de BD. exactamente, ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Si hago algo similar, o sea, despejando de alguna otra manera, sigo en otra página, páginas. Entonces, hago B1 es igual a B2. Voy a hacer un despeje similar. Primero B diferencial. Y eso me va a quedar que 2B común menos B2 es igual a B1. Bueno, de acá me queda que B2 menos B diferencial es igual a 2B común. No se preocupen que ahora vamos a ver para qué es esto, menos B2. Entonces, ¿qué me queda? 2B2 es igual
A2 B común más B diferencial. Entonces eso va a quedar B2 es igual a B común más B diferencial sobre 2. Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Entonces, fíjense, yo había dicho que tenía dos señales para ingresar. ¿Por qué? Por esto que está acá. Entonces fíjense, yo la señal que puede entrar por la pata 1, ¿sí? La señal esta que está acá, la voy a copiar por las dudas que no se entienda, esta es B1 y esta es B2, ¿sí? ¿Qué sucede? Esa señal B1 y B2, fíjense que yo la puedo escribir en función de una señal común y una señal diferencial. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Acá lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver. Ahí está. Entonces fíjense, esa señal B1, la cual yo la puedo llegar a dibujar, esa señal B1 yo la puedo dibujar de esta manera. Y la señal B2 la puedo dibujar de esta manera. Esto estaría entrando en 1, por ejemplo, y esto estaría entrando en 2, donde esto sería 1 y esto sería 2. Ahora, si yo eso, fíjense que lo voy a representar de la siguiente manera. Ustedes se preguntarán, ¿para qué está haciendo todo esto? Ahora van a ver por qué. Porque el corazón de este dispositivo, precisamente, es discriminar estas dos señales que les estoy haciendo ahí. Esto es menos, más. Menos, más. Más, menos. Acá en realidad más, menos, más, menos. Tenemos un poquito de paciencia. Esto es BID. O BD en realidad, no BID. Porque acá ya lo había llamado BD. Téngame un poquitito de paciencia, por favor. BD sobre 2. Y esto es BD sobre 2. Y esto es BC. Entonces esto entra a 1 y esto entra a 2. Entonces si ustedes observan, vamos a traer, a esta vamos a llamarla B. Vamos a la hoja anterior.
poquitito de paciencia. Control C, siguiente. Control. Y a esta la vamos a llamar A. Entonces, fíjense, un detalle importante. Miren, arranquemos de vuelta. A ver. A ver. Miren, este dispositivo entonces, empiezo todo de cero. Este dispositivo está conformado por dos BJT, en las cuales las bases de los BJT yo puedo ingresar dos señales. Esas señales B1 y B2 son señales reales. Cualquier señal, un sensor, puede ser, supónganse, un sensor de temperatura, ingresa a este dispositivo. Entonces, esas señales B1 y B2, fíjense que yo matemáticamente las trabajé y las puedo expresar en función de una señal común y de una señal diferencial. ¿Qué son las señales comunes y las señales diferenciales? Las señales comunes es una señal ficticia, porque no existe, ¿sí? Simplemente que yo, la señal B1 y B2, las reales, las trabajé algebraicamente para poder ponerlas en función de dos señales ficticias. Una la voy a llamar común y la otra la voy a llamar diferencial. La común es una señal que es común, tanto para la entrada 1 como para la entrada 2. Ejemplo, yo tengo un sensor de temperatura y esa señal de sensor de temperatura, la misma señal, la conecto tanto a la entrada 1 como a la entrada 2. Vengo con un sensor de temperatura y esa señal de sensor de temperatura la pongo acá y la pongo acá. Va a haber una parte de esa señal que va a ser común acá y acá, o sea, va a estar acá y acá. Por ejemplo, el ruido. Suponga que vengo con ruido, ¿sí? Supongan que venga con ruido. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo el ruido acá, el mismo ruido, acá y acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa señal diferencial, fíjense a que es igual, la señal diferencial, es igual a la resta de las dos entradas. Vamos a llevarla para allá. Esto vamos a llevarlo para allá. Yo lo puedo poner, a ver, vamos a dejarlo. Vamos a ponerlo ahí. Y aquí yo lo borramos. Ahí está. Fíjense, este detalle importante. La señal diferencial es igual a la resta de las dos señales de la entrada. ¿Sí? La entrada 1 y la entrada 2. 1 y 2. 2 y 1. Entonces, si yo le ingreso ruido, fíjense la importancia de este amplificador. Si yo le ingreso ruido a ambas señales, este amplificador va a tener la particularidad que como la entrada se llama entrada diferencial, el ruido, al ser el mismo, se va a restar y al restarse se va a eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este amplificador tiene la particularidad de que elimina las entradas comunes y las entradas diferenciales, y amplifica las entradas comunes. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a necesitar es que este dispositivo me amplifique estas señales y las comunes, las comunes estas me las atenúe y esta me las amplifique. ¿Y eso quién lo hace? El amplificador diferencial. ¿Qué hace el amplificador diferencial? ¿Sí? Las diferencias las amplificas, las comunes no las amplifica. Es así de simple. Así de simple y así de complejo, ¿no? Obviamente. Profe, ¿y estos amplificadores cuándo los vamos a empezar a trabajar más o menos? ¿El año que viene? Como si en control, por ejemplo, van a empezar a trabajar con lo que se llaman los amplificadores de instrumentación, o en dispositivos, en electrónica aplicada 2 van a trabajar con los operacionales, pero repito, esto es una parte interna del operacional, pero estos dispositivos como tal, ¿sí? En control los van a empezar a utilizar. De todas maneras, hoy día
Estos amplificadores así, aislados, pelados, con doble JTE ya no vienen más. Ahora vienen unos amplificadores que se llaman amplificadores de instrumentación, ¿sí? Que adentro de esa caja del amplificador de instrumentación existe un amplificador diferencial. Y después siguen otras etapas de otros circuitos que optimizan este amplificador. Adaptadores de señal, preamplificadores, amplificadores. Es decir, fíjense que en definitiva siempre caemos en la última parte de la etapa anterior de esta materia, que hoy día la electrónica se basa en circuitos integrados conformados por cascadas de circuitos, ¿sí? En definitiva, hoy día los circuitos que ustedes van a utilizar son todas configuraciones especiales, ¿sí? Es decir, voy poniendo distintas etapas para conformar un circuito que me satisfaga muchas cosas a la vez, me amplifique, como en este caso, me elimine señales comunes, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá estamos analizando etapa por etapa. Por ejemplo, la etapa del amplificador diferencial. Entonces, si ustedes observan acá, si yo sigo este caminito, estoy trabajando con esta señal, ¿sí? Elevación, o sea, de menos a más, elevación, BC, elevación, BD sobre 2, más BD sobre 2. Este es este caminito, es decir, la señal 2 real la voy a representar como una señal común más una señal diferencial. Y esta otra es el otro caminito. Elevación, BC, y acá tengo más menos, esto vamos a hacerlo más prolijo porque no se entiende. Entonces acá, si acá tengo una elevación, acá tengo que tener una caída, más, menos. Ahora sí. Entonces, ¿qué hago? Si yo sigo este caminito, estoy representando la señal 1. Y si sigo este caminito, estoy representando la señal 2. Repito, la señal B1 y B2 son señales reales. BC y BD son señales ficticias. B1 y B2 son las señales que salen de los sensores. BC y BD sería una representación ficticia de esta misma señal para poder yo discriminar qué es lo que quiero amplificar. ¿Qué parte de esta señal quiero amplificar? La señal diferencial. ¿Qué parte quiero eliminar de esta señal? La común. Lo que es común a los dos, el ruido, por ejemplo. Entonces, ¿quién hace eso? El amplificador diferencial. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer así. El objetivo de un amplificador diferencial es, dos puntos, la tensión de salida es igual de un amplificador diferencial a la ganancia diferencial por la tensión diferencial más la ganancia en modo común, se dice, en modo común, multiplicado por la tensión común. Esa es la fórmula de la ganancia de la salida, de un amplificador diferencial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Acá vamos a poner esto. ¿Esto qué es? Esto es ganancia diferencial.
y esta es ganancia en modo común. Esto es, recuerden esto, vamos a escribirlo acá. BC es igual a señal de modo común. Señal, vamos a escribirlo. BC es señal de modo común. Y BD es igual a señal de modo diferencial. Señal de modo común y señal de modo diferencial. Estas dos señales son, ¿cómo son estas dos señales? Son ficticias. Ficticias, no la van a encontrar en un cable. ¿Sí? Las que son reales son B1 y B2. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Entonces, vamos a escribirlo acá. La eficacia. Esto que voy a escribir acá es el corazón del tema. De un amplificador diferencial es amplificador diferencial es, o mejor dicho, se mide por el grado de rechazo a las señales de modo común y la amplificación de las señales de modo diferencial. Entonces, el parámetro, que define un amplificador diferencial es la relación de rechazo de modo común, conocida como RRMC. Por lo tanto, necesito que
RRMC sea grande. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, ese valor, relación de rechazo de modo común, necesito que sea grande. Y se define, esto viene en la hoja de datos del amplificador diferencial, este número. 20 por el logaritmo del módulo de la ganancia de modo diferencial dividido la ganancia de modo común. Recuerden que habíamos definido acá recuerden que habíamos definido, ¿sí?, eso que está ahí. Entonces, ¿yo qué necesito? A ver, analicemos un poquito y ya un ratito más y ya vamos cortando. Analicemos un poquito esto. Miren, la salida, este número, ¿cuándo va a ser cuándo? Cuando B0, la salida es grande. Bueno, entonces necesito que AD sea grande y ACM chica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si este número es grande, el numerador es grande, ese CMRR va a ser grande. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, fíjense, acá en esta ecuación que está acá, esto necesito que sea grande. Esto necesito que sea grande y esto necesito que sea chico. Entonces, si eso pasa, este número, entonces, CMRR es grande. Si eso es grande, entonces tengo un amplificador diferencial bueno, digamos. Cuando las señales de modo común son atenuadas y las señales de modo diferencial son amplificadas. Esa es la definición de un amplificador diferencial. Es decir, es un dispositivo que tiene una relación de rechazo de modo común grande. Rechaza las señales comunes. Y eso es un dato, la relación de rechazo de modo común, ¿sí? Eso viene en la hoja de datos del equipo. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar un amplificador diferencial, necesitan que tenga en decibeles una relación. Esto obviamente está expresado en decibeles. Que tenga una relación de rechazo de modo común en decibeles grande. ¿Eso qué significa? Que amplifica las señales diferenciales y atenúa las señales de modo común. ¿Qué son las señales de modo común? Aquellas señales que ingresan a las bases de los transistores y son comunes. ¿Sí? Si entra verde y verde, bueno, como son señales diferenciales y las señales diferenciales eran la resta, acá está, entonces si entra verde y verde acá, se restan y no se amplifican. Por ejemplo, el ruido. Si yo meto el mismo ruido acá y el mismo ruido acá, se restan. Entonces se eliminan, entonces no lo amplifica el amplificador.
Amplifica lo común, no lo diferencial. ¿Se entiende? Sí, pero entendí. Esto, obviamente, que tiene un análisis ¿sí? En continua y un análisis en señal, es decir, es un análisis de la misma manera que hicieron las cascadas, es decir, ahora voy a analizar el circuito, cómo se comporta con señal y cómo se comporta en continua, y en función de eso van a llegar, en función de acá, les estoy mostrando el libro, esto no lo vamos a hacer porque ya estamos casi sobre la hora y estamos un poco cansados. Fíjense que hace todo un análisis de continua como ustedes hicieron en las cascadas, está desarrollado acá en el libro en el capítulo 10, y después hace, fíjense cómo reemplaza, miren esto que interesante, cómo reemplaza este BJT con el modelo de pequeña señal y este BJT con el modelo de pequeña señal. Ingresa por la base la señal 1, ingresa por la base la señal 2. Señal 2, señal 1, ingresan por la base. ¿Dónde están las salidas? Bueno, las salidas están en el colector. Por lo tanto, si están en el colector, este es el modelo de pequeña señal, base, emisor, colector, la salida está en el colector. La salida está en el colector. ¿Sí? Fíjense. Es un circuito típico, ¿no? Los emisores están unidos. Entonces, fíjense una cosa interesante. Esta corriente, la corriente por el emisor 2, es exactamente igual a la corriente por el emisor 1, porque están unidos. Se unen en el nodo este y se van por RE. Entonces, ¿qué estudiaron? Que si yo acá le pongo una fuente de corriente, esa corriente que determina la fuente de corriente, acá se va a dividir en partes iguales, ¿sí? Se divide en partes iguales, y con eso yo logro que la corriente por el colector del transistor 1 sea exactamente la misma que la corriente por el colector 2, a través de esta fuente de corriente, porque una fuente de corriente tenía la particularidad de que entregaba la misma corriente independientemente de las variaciones de tensión. Entonces, si yo acá le pongo una fuente de corriente, logro que la corriente por esta rama se mantenga constante y sea exactamente la misma que la corriente que pasa por esta rama. Obviamente que si yo logro que estas corrientes sean iguales, ¿sí? El circuito es simétrico y no tiene desbalances y no tiene desequilibrios, ¿sí? Que es otro de los problemas que tienen los construir amplificadores diferenciales con dos VJT discretos. Por más que sean los mismos, ya habíamos visto en clases anteriores que por más que este sea un 22-22, no van a tener el mismo beta. Por lo tanto, si no tienen el mismo beta, esta corriente no va a ser igual a esta corriente, se produce un desbalance y el amplificador diferencial se aleja del amplificador ideal. Se empieza a tener problemas. Entonces, bueno, eso cómo se logra, haciéndolo a través de un circuito integrado, de un chip, y poniéndole acá una fuente de corriente. Con eso logran que esta corriente sea igual a esta corriente. Bueno, bueno, hacen los análisis de continua, hacen los análisis de señal. Yo lo que le quiero mostrar, a ver, ahí logran la ganancia de tensión. Déjenme, acá está lo que yo les decía, ¿ven? Esto que está acá abajo, fíjense que lo reemplazan por una fuente de corriente. Bueno, esto que está acá, este transistor puesto de esta manera, representa una fuente de corriente. Esto es una fuente de corriente. No perdamos de vista que un transistor es una fuente de corriente, ¿se acuerdan? En el modelo de pequeña señal de un transistor es una fuente de corriente. Entonces ponen ahí un transistor y es una fuente de corriente. Bueno, acá están trabajando con las fuentes de corrientes. No, yo quería ver.
No, ya después se van los amplificadores operacionales. Bien, fantástico. ¿Estos amplificadores diferenciales también se pueden hacer con los JFET, profe? ¿O los MOSFET? Sí, sí, claro, claro, exacto. Sí, sí, sí. De ¿Y hecho qué? es, de hecho es una de las eh, aplicaciones del amplificador diferencial es hacerlo con MOSFET. ¿Y qué, cuál es la ventaja o desventaja? Y primero es el tema de la impedancia de entrada, ya ahí tenés Ah, cierto, cierto, una cierto. ventaja. Y otra ventaja interesante es que los MOSFET, por ejemplo, son mucho más fáciles. No me pregunté por qué, me atajo de antemano, porque no conozco bien la tecnología de fabricación. Pero lo que sí he leído, que los MOSFET son más fáciles de hacer integrados. Se pueden hacer muchos MOSFET integrados en una sola pastilla, van superponiendo capas de material N, material P, de distinta manera, y en una pastilla de integrado, de semiconductor, arman muchos MOSFET juntos. Ah, bien. Y eso hace que sea mucho más preciso el elemento. Repito, no me preguntes por qué, porque no lo sé. Eh, ¿Por qué tiene esa particularidad? De hecho, viste que los integrados, eso creo que yo ya se lo había dicho, los integrados en general están hechos con MOSFET, no con BJT. Ya los BJT no se usan. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque tienen esa particularidad. Buenísimo, profe. Gracias. Una de las desventajas que tenían los MOSFET hace años cuando recién salieron era la siguiente, piénsenlo por este lado. La impedancia de entrada de un MOSFET habíamos dicho que era muy grande, ¿estamos de acuerdo? Ya lo habíamos dicho, una de las características era esa. Que, bueno, ¿qué pasaba? Resulta que cuando se manipulaba con la mano un MOSFET, la corriente estática del cuerpo humano, al entrar en contacto con el MOSFET, al tener una impedancia de entrada muy grande y una corriente estática muy pequeña, pero al ser muy grande la impedancia de entrada, generaba un voltaje entre las patitas del MOSFET muy grande y lo quemaba. ¿Sí? Entonces, esos eran unos problemas que tenían los primeros MOSFET que se hicieron. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la historia? La impedancia de entrada de un MOSFET es muy grande, muy grande. ¿Qué pasaba? Cuando se manipulaban los MOSFET con la mano, digamos, sin protección, la corriente estática que uno tiene en el cuerpo humano, ¿sí? Hay algunos que vieron la tienen más. Yo por ejemplo, a veces cuando me acerco con mi mano, hay días que toco algún hierro así y me agarra como una corriente, siento como una corrientita, que es la corriente estática. Bueno, esa corriente estática, por la ley de Ohm, B es igual a I por R. Esa corriente estática multiplicada por la impedancia alta de entrada de los MOSFET producía una alta tensión. B es igual a I por R. Entonces quemaba los MOSFET, los quemaba porque los sometía a la entrada a una tensión muy grande. Bueno, esa era una desventaja de los MOSFET. Después, con el tiempo, eso se solucionó con circuitos de protección y no sé tal. Otra vez, caigo en que no sé cómo se fabrica eso, pero lo que sí sé es que hoy día ese problema no sucede. O sea, hay que manejarlo con más cuidado igualmente, de todas maneras. Habrán escuchado seguramente, por ejemplo, que los integrados, los microprocesadores, todos esos integrados, no conviene tocarle los contactos ómnicos con las manos, los conectorcitos. Sí, y no. también pasa mucho con el tema de las computadoras, cosas así, Claro. sobre todo las RAM, que tienen Bueno, todos y puertos bueno, CMOS y cosas así. la explicación es lo que te acabo de decir. ¿Aguanta de táctica o pulsera de descarga? Bueno, la pulsera de descarga que se usaba, que se usa y se usaba, es precisamente para que la estática del cuerpo se vaya por la pulsera de estática y se Sí, que vaya. te pongas a potencial cero. Exacto, entonces no hay circulación de corriente estática por el componente, B es igual a I por R, es cero,
I por R es 0 y no, o sea, y proteges al componente. Antes se soldaba con, o sea, el operario, el técnico que trabajaba con componentes integrados, siempre tenía que trabajar con su muñeca con una pulsera estática, si no quemaba componentes. Bueno, eso pasa por lo que les acabo de explicar de los MOSFET. Bien. Bueno, esto da, como se podrán imaginar, esto es un mundo, es un libro, el amplificador diferencial, porque después empiezan a tener problemas estos dispositivos. A ver, hoy día ya hay muchas problemáticas que son más anecdóticas que otra cosa, porque se solucionaron. Hoy día esto de la estática, en gran medida todos los circuitos integrados tienen protección, los amplificadores diferenciales ya no se fabrican más en forma discreta, es decir, poniendo dos BJT uno al lado del otro, esto viene ya todo integrado. Entonces hay muchas problemáticas que se estudiaban en el amplificador diferencial como circuito que ya se han solucionado. Pero hay todo un análisis de este circuito, que es el amplificador diferencial, que presenta mucho problema cuando se hace con elementos discretos. Problemas de alinealidad, de eso que les contaba de que las corrientes de colector son distintas, eso genera una tensión que se llama tensión de offset, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy día ustedes de ahora en más, es raro que se pongan a trabajar con un amplificador diferencial discreto y con un amplificador diferencial así aislado. Hoy día van y compran un amplificador de instrumentación y el amplificador diferencial pasa a ser un elemento más del amplificador ese. Entonces, bueno, el que le interesa como curiosidad, es muy interesante el estudio de este circuito, pero por suerte hoy día pasó a formar parte de un circuito más grande, más complejo y más útil, como por ejemplo el amplificador operacional o por ejemplo el amplificador de instrumentación. Bien.